Sí, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctora Aide. Bienvenidos una vez más a este evento de análisis, reflexión de obras que pues, han contribuido al desarrollo de la ciencia del comportamiento, la Tlacuachita ignorante. Bien, el día de hoy tengo el gusto de tener nuevamente en este espacio a la doctora Aide Salazar Jasso, y ella nos va a presentar un texto de dos autores prolíficos, sociólogos los dos, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Nasseron. La obra es Los herederos, los estudiantes y la cultura. Es un texto que originalmente se publica creo que en el año de 1964. Pues bien, dejo el espacio a la doctora Aileen. Gracias, doctora, por estar con nosotros nuevamente y seguramente será una exposición enriquecedora. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. También quiero presentar a los alumnos Joana Vanessa y Edson Emilio, que acompañarán a la doctora. Maestra, le damos la palabra. Gracias, comenzamos. Gracias. Ahorita que nos llegue. ¿Lo sentamos aquí? Uno de cada lado. De allá ¿Y cómo te voy a pasar el toalla? Como ustedes quieran. Aquí. ¿Alguna pluma? Bien, ¿se escucha así? Pues buenas tardes a todos. Nuevamente agradezco al equipo de CIDETAC el que me hayan invitado, que me hayan abierto el espacio para presentar un libro en este semestre. Nuevamente estamos aquí participando y pues para mí es un gusto compartir con todos ustedes nuevamente una obra que pues en este caso es de Sociología de la Educación. Me pareció interesante cuando propuse este libro. Es un libro que yo ya había revisado hace algunos años, sin embargo, al darle una relectura, ahora lo leí cuando yo era estudiante de doctorado, ahora lo leí como docente y creo que es un libro que sí te hace hacerte muchas preguntas, hace que te hagas, provoca que realices preguntas en torno a lo que es la dinámica estudiantil, sobre todo en las universidades. Me pareció también interesante invitar a Joana Vanessa y a Edson. Ellos son estudiantes de la licenciatura en Psicología de sexto semestre y pues están aquí porque dije, bueno, si esto habla sobre los estudiantes y la cultura, pues es bueno también escuchar a los propios estudiantes a leer este libro, es decir, cómo ellos captan estas ideas que pues me imagino que para ellos fue un reto, porque es un libro de los años 60, es un libro escrito en Francia, es un libro en un contexto sociopolítico muy particular, escrito en ese contexto. Entonces me imagino que para ellos fue todo un reto acercarse a estas lecturas a las que pues desde la psicología muchas veces pues no nos acercamos. Entonces pues ahorita solo vamos a escuchar algunas reflexiones de ellos, pero me voy a permitir abrir lo que es darle una introducción a lo que es el libro. Me voy a enfocar mucho a Bourdieu, que bueno, hay quien le dice Bourdieu por el castellano, hay quien le dice Bourdieu, porque pues, en francés con ese tono extraño de la garganta que hacen de Bourdieu, se pronuncia así, yo le llamo Bourdieu, pero pues hay quien le llama Bourdieu porque lo leemos desde el castellano. Entonces, me voy a enfocar mucho a Bourdieu más que a Passeron, porque Bourdieu es al autor que yo conozco y que he seguido más en su trayectoria intelectual. Este libro, bueno, Bourdieu más bien nace en los años 30, estudió en la Escuela Normal Superior de París, por ahí se gradúa en el 48, y cuando sale de esta normal, se va a hacer su servicio militar a Argelia, en África,
y le toca estar en lo que es la guerra de independencia de Argelia. Ahí es cuando él comienza a interesarse mucho por la sociología y empieza a estudiar y a observar pues experiencias de los trabajadores, sobre todo cuestiones de explotación laboral, de condiciones laborales, y ahí es donde nace esa inquietud por la sociología. Cuando regresa de hacer su servicio militar, pues ya empieza a desarrollar académicamente su carrera y se une a grupos de autores que ponían en cuestión el poder y las estructuras de dominación. Empieza a leer a Marx, se une a esas ideas de Foucault, de Nietzsche, de Sartre. Entonces, a partir de ahí, él empieza a analizar pues la sociedad, pero en función de cómo estamos atravesados por relaciones de poder, pero que van estructurando pues también ciertas pautas de dominación. Y entonces él introduce en la sociología algo muy importante que creo que es lo que hace que sea un autor muy citado. De hecho, de acuerdo al diario Le Monde de Francia, es el autor más citado de Francia en el mundo históricamente. Y creo que lo que hace que sea un autor muy interesante es que no nada más se enfocó a analizar las macroestructuras, sino también la vida cotidiana. Él dijo, pues hay que llevar la sociología a la vida diaria, a lo que hacemos como individuos todos los días en esa cotidianidad, y es de ahí en donde empieza a pues abrir ciertos conceptos como capital, campo social, el juego, el hábitus, la exis corporal, y todos estos conceptos ayudaban a entender cómo nosotros, cuando estamos insertos en un espacio social, vamos interiorizando ciertas estructuras a través de ciertas pautas de comportamiento que reproducimos y que vamos también siendo personas que estructuramos. Él, digamos, decía un profesor en el doctorado, cuando lo estuvimos revisando, él decía, es que Bourdieu no se peleó con nadie. Él le dio como esa mirada analítica a la macroestructura y cómo nos estructuran las estructuras sociales, pero también le dio cierta actividad al individuo y cómo los individuos también estructuramos esas propias estructuras. Es decir, no somos individuos pasivos, sino que cuando vivimos dentro de un espacio social con ciertas estructuras, nosotros también las reproducimos. Entonces, eso para mí fue lo que hace a Bourdieu muy interesante al leerlo. Él tiene muchísimos libros, se habla como de 40 libros y como de 400 artículos que él publicó. Entre ellos, entre los libros, está El sentido práctico, La miseria del mundo, La reproducción, Capital cultural, Escuela y espacio social, Poder, derecho y clases sociales. Y en todos esos libros, él lo que hace es una radiografía de la exclusión. Dicen algunos analistas, le dio voz a los desheredados del progreso, de la globalización, del desarrollo tecnológico, y algo en el que él pone atención es en el lenguaje, porque él dice, el lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, sino también un instrumento de poder, y para él, justamente esa reproducción de estructuras sociales, pues se da gracias al lenguaje. Entonces se enfoca mucho en el análisis de las palabras, de las cuestiones simbólicas a través de este lenguaje. La idea modular del trabajo de Bourdieu es que la lógica del sistema perpetúa relaciones de privilegio y de desigualdad. Y él llevó esto a un campo muy particular que fue el campo educativo. Él, por haber estudiado la normal superior, pues él, de hecho, se dice que cuando él salió de la normal, se dio cuenta que no había sido una experiencia de aprendizaje, de formación, pues netamente rica, de florecimiento humano, y es ahí cuando se empieza a analizar por qué. Y es como llega, pues, a dar cuenta de estas estructuras, ¿no?, que se reproducían en el sistema educativo y que en cierta forma, pues, cuarteaban de alguna manera las libertades. Entonces, él se enfoca a la educación y dice, en la educación, y esto se ve más en el libro de la reproducción que también publicó con Jean-Claude Passeron, donde habla de cómo el sistema educativo va perpetuando también estructuras de dominación y que nosotros al estar insertados a este sistema, pues vamos también aprendiendo y naturalizando esas estructuras. Yo siempre que hablo en
en temas educativos con los alumnos, les digo, a ver, ¿cuántos años llevan dentro del sistema educativo, desde el preescolar hasta la fecha? Entonces, salen 20 años, 25 años. Ahora, si estudiaste hasta un doctorado, pues yo creo que te llevaste allá 30 años inmerso, ¿no? En el sistema educativo como estudiante. Entonces, habla de cómo el sistema educativo sí es un espacio muy fuerte, de mucho poder, en donde nosotros vamos a aprender pues ciertas pautas de comportamiento que pueden, pues habría que analizar ahí de qué tipo son, con qué lógicas, y eso es lo que hace justamente Bourdieu y Passeron con este libro. Entonces, el libro de los herederos, esto es como la introducción muy rápida, y Los herederos se publica en el año 64, 1964, y muchos dicen que fue una de las obras, entre varias, que influyeron al movimiento del Mayo francés, que fue un movimiento obrero estudiantil en Francia, que se habla que fue de la mayor huelga en la historia en Francia, en el 68, en donde estudiantes y obreros, trabajadores obreros, exigían pues mejores condiciones estudiantiles y laborales. Entonces, este libro fue antes, como se publica 4 años antes de ese gran evento, y que pues tuvo influencia también a nivel mundial. A nivel mundial pues también estaba pues la cuestión de lo que pasó en Tlatelolco en el 68 en México, en California también había revueltas estudiantiles. Entonces, digamos que es un libro que adquirió como una connotación política muy interesante. Y en este de los herederos, lo que hace Bourdieu es plantear básicamente 3 puntos, en donde dice, hay que hablar de la elección de los elegidos, hay que hablar del juego serio y juego de lo serio, y hay que hablar de los aprendices y aprendices de brujos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero son los 3 capítulos en que se estructura el libro. Pero algo aquí interesante es que Bourdieu hizo estudios de campo. La mitad del libro son estos capítulos y la otra mitad es una serie de datos estadísticos que surgen de encuestas que él hizo con los estudiantes franceses. Y él usaba categorías, como por ejemplo el origen social de los estudiantes, las carreras elegidas según el origen de los recursos para poder estar en la universidad, el tipo de alojamiento según la disciplina de estudio, el curso de estudios múltiples según el origen social, el trabajo fuera del estudio según la disciplina cursada, la participación en la vida política y la vida sindical, el conocimiento de los diferentes géneros teatrales según el origen social, el promedio de obras de teatro vistas según la categoría socioprofesional del padre y del abuelo, la variación del conocimiento de compositores según la profesión de los padres, la afiliación religiosa de los estudiantes y los hijos de docentes en diversas facultades. ¿Por qué él hizo este cruce de categorías? Porque él se preguntaba quiénes eran los estudiantes que llegaban a la universidad, qué origen social tenían, por qué tenían diferentes trayectorias, cómo vivían la universidad. Y entonces él parte de una tesis, que él ya había tenido una serie de libros en torno a estos temas. Acuérdense, hablaba del capital, de los campos sociales, de los hábitos, y entonces él decía que el origen social está directamente relacionado al tipo de trayectoria que tienen los estudiantes en la escuela. En ese tiempo, en los años 60, pues no había un acceso todavía tan abierto, tan universal para los estudiantes de licenciatura, específicamente, menos para los de un posgrado, y quienes llegaban a la escuela en ese tiempo, y no nada más en Francia, también en México, pues eran los hijos de las personas que Bourdieu le llamó los de clase alta. Él decía, quienes tienen más dinero, quienes tienen más desarrollados ciertos capitales, como el cultural, como el político, como el social, son los que llegan a la universidad. Y ustedes dirán, bueno, pues hoy en día ya cualquiera puede llegar a la universidad. Pues sí, si pensamos en las zonas urbanas, semiurbanas e incluso semirurales, pues sí, a lo mejor tienes una mayor apertura a que entres a la universidad. Pero si piensas en un estudiante de una primaria de la Sierra de la Biosfera del Cielo, que solo tienen primaria en su ejido,
pues ellos tienen bajas expectativas sobre la educación universitaria. Entonces, a pesar de que hoy en día ya se ha abierto más el acceso a la universidad, pues tenemos estadísticas, de acuerdo a la OCDE, para el 2024, como el 22% de las personas de 25 a 60 y tantos años en México son los que tienen un título universitario. Entonces, este libro todavía tiene una actualidad, porque aunque ya no se habla en términos a lo mejor de clases sociales, del campesinado, de los obreros, ya cualquiera puede entrar a la universidad, todavía no tenemos esos derechos completamente satisfechos a nivel social. Entonces, lo que hizo Bourdieu con este libro es analizar esto, cómo el origen social estaba influyendo para las trayectorias académicas de los estudiantes. Y él, para categorizar esas clases sociales, porque esto es también un punto importante, que aunque él se fue influenciado mucho por Marx, al hablar de clases sociales, ya se distancia al dividir las clases en burgueses y proletarios. Él lo que dice es, la clase social va a ser más bien un espacio social atravesado por ciertas relaciones sociales que van a estar ahí jugando diferentes tipos de capitales, capital económico, capital cultural, capital social. De ahí que pueda haber personas que pertenecen a una clase social o socioeconómica más baja y consideran que ellos pertenecen a una clase social alta. Entonces, Bourdieu lo que hace es, para categorizar la clase social, dividió el origen social en obreros rurales, empleados, sectores subalternos, artesanos, comerciantes, niveles medios y niveles altos. Entonces, básicamente, en la parte del capítulo 1 de la elección de los elegidos, lo que él dice es que el origen social influye primero en la oportunidad de acceso. Lo que ya habíamos dicho, dependiendo la clase social definida desde Bourdieu, vas a tener mayor o menor acceso a la universidad. El otro punto de origen social en donde influye es la restricción de la elección, es decir, dependiendo la clase social a la que perteneces, es el tipo de carrera que vas a elegir. Y el otro punto que también discute es el retraso y el estancamiento. Dependiendo la clase social a la que perteneces, van a ser los años que te lleves en la universidad. Y ahí es muy importante porque dice, esto puede darse como aquel alumno, estudiante que tiene que trabajar y tiene que estudiar y entonces se va a atrasar más al desarrollar su carrera. Dice, pero eso pasa en los que tienen desventaja social, pero también se puede dar el privilegio del eterno estudiante, aquel que tiene cubiertas sus necesidades desde su origen social, que son los estudiantes más favorecidos y pueden estar eternamente estudiando. Entonces, eso también es muy interesante porque hace justamente estos análisis de cómo se puede comportar una trayectoria académica en función de tu origen social. Y aquí, pues, es importante hablar de la mirada del éxito. Él dice, el sistema educativo va perpetuando también cómo vemos el éxito académico, que normalmente está ligado a calificaciones, a que tengas cursos, a diplomas, el título como tal, a tener ciertas credenciales. Pero dice, el éxito tendría que ir más allá, tendría que ser, pues, como un estudiante aprende a ser estudiante en términos de aprender a aprender, en términos de crear, en términos de cómo ser él y cómo vivir la universidad. Entonces, eso también es un punto importante. Y hay una cita que me gustó mucho aquí, que dice, para algunos el aprendizaje de la cultura de la élite es una conquista, pagada a alto precio. Para otros, una herencia que encierra facilidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que al estar inmersos y llevando tantos años inmersos en el sistema educativo, pues vamos a estar en la búsqueda de esos éxitos, pero desde esas miradas que han sido perpetuadas en el sistema educativo. Tener diplomas, tener títulos, tener buenas calificaciones. Entonces, para quienes su origen social les ha enseñado, les ha habituado a adaptarse a ser puntual, a leer libros, a estar interesados en el conocimiento, pues eso les va a ser fácil. Pero para alguien que su origen social
no les ha dotado de estos hábitos, entonces le va a ser más complicado estar en la universidad. Y aquí se me vino a la mente, ya para pasar el micrófono a los compañeros, se me vino a la mente una anécdota personal. Cuando yo era estudiante, como ustedes, la mayoría de ustedes aquí en la UAT, yo venía de una familia que no era adinerada, no había biblioteca en mi casa y mis papás no eran profesionistas. Pero mi papá siempre dijo, aquí en la casa tienen comida, agua, techo, computadora e internet. No necesitan trabajar porque todo lo tienen para ser un estudiante. Entonces se van a dedicar a estudiar, porque si trabajan no van a hacer bien ni una cosa ni la otra. Y nos dedicamos a estudiar. Eso ya fue una ventaja social que yo tuve sobre otros compañeros, que quizá tenían que trabajar, que a lo mejor les decían, pues sabes qué, yo no tengo dinero, tienes que trabajar para poder sostenerte en la universidad. Entonces, esas son justamente las cuestiones de actualidad que tiene Bourdieu, que si bien se escribió en Francia, en el Mayo francés, y donde sí había menos acceso a la universidad, lo podemos traer a colación en situaciones pues muy actuales. Bien, voy a pasar el micrófono a Edson, que nos va a hablar algunas reflexiones e impresiones del capítulo 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edson. El capítulo 2, que es juego serio y juego de lo serio, Bourdieu. Bien. Bourdieu aborda dos conceptos, que es el juego y el juego de lo serio. Y el juego de lo serio, pero también los grupos sociales, que se comprenden como juegos. Entonces, él alega sobre que en las escuelas se enseña a cómo jugar dentro de este juego, que es un grupo social, y cómo tenemos que usar nuestros recursos, nuestras capitales, nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes, nuestras formas de comprender y aceptar las reglas. Y yo no sentía que tenía mucho que opinar sobre este capítulo, y ya después me di cuenta de que es porque, bueno, personalmente yo he sido muy recto en el sentido de, a lo largo de mi enseñanza primaria, pues es lo que quiere la escuela, ¿no? Es lo que dice la escuela, lo que hay que hacer. ¿Y por qué hay que traer pantalones de mezclilla si tenemos uniforme? Y esto es lo que alega, pues, Bourdieu, de que por qué es lo que está enseñando la escuela. Entonces, está enseñando a estudiar, a aprender, está enseñando a seguir un reglamento de instrucciones que se autoimponen de una manera que Bourdieu utiliza por el concepto de lúdico, que es una norma severa que se entrega de manera algo flexible. Por ejemplo, a nivel primaria, secundaria, el gritar te baja puntos, el que te bajen puntos te puede llegar a reprobar, a salir de los grados. Nosotros, actualmente estudiantes, tenemos que firmar políticas, tenemos que, al inicio firmamos un reglamento, se lo recordarán, donde no podemos hacer un mal uso de la institución. Pégate. Entonces, sí era algo que noté en este capítulo sobre cómo pone en duda todo eso, y entonces es una cuestión que me gusta, me parece interesante, me agrada. Gracias. Ok, bien. En este capítulo, como bien lo mencionó Edson, y como él lo plantea, él puso como ejemplos de situaciones prácticas, ejemplos prácticos en donde los estudiantes se ven inmersos en este juego. Bourdieu, cuando habla del concepto de juego, se refiere a que en un espacio, el campo social, él habla de campos sociales, de que los capitales económico, cultural, social, político, van a estar configurando relaciones, y que eso es lo que permite que haya campos sociales, como la educación, el sistema educativo. Y entonces él dice que para que el campo social tenga un dinamismo, tiene que haber normas, pautas de comportamiento para darle vida a ese campo social que están atravesados por estos capitales. Y entonces dice, es como un juego, en donde nosotros aprendemos las reglas del juego. Y por eso es que ustedes a veces sentirán que como estudiantes, si hacen algo, llevan a cabo algo, un comportamiento que no es bien visto por autoridades, por sus compañeros, por los maestros,
pues pueden sentir que no están dentro del juego, y que se van a ver como, y esto ya es una palabra totalmente psicológica, como inadaptados sociales. Entonces, lo que dice Bourdieu es, sin ser el psicólogo, y él usó mucho estas analogías, porque acuérdense que él llegaba mucho a la vida cotidiana. Él quería explicar cómo desde la vida cotidiana vamos actuando y siendo parte de un campo social y cómo vamos reproduciendo ciertas prácticas. Entonces, básicamente el capítulo 2, juego serio y juego de lo serio, es justamente hablar de eso, cómo vamos aprendiendo. Y algo muy interesante que, como hablaba de las trayectorias académicas de los estudiantes, hablaba mucho de la identidad en este capítulo, de ser estudiante. Él le preguntó en las encuestas a los estudiantes de Francia, pues, ¿qué era ser estudiante? Y a partir de ahí él concluía que las identidades, muchas veces el estudiante se siente estudiante por una cuestión simbólica, no tanto por una cuestión práctica. Él dice, pues soy estudiante porque voy a la escuela, soy estudiante porque leo libros, soy estudiante porque tomo ciertas clases. Pero él decía, la identidad del estudiante no va a ser una, va a ser múltiple. Y decía que el tiempo era uno de los elementos que hacían funcionar de una u otra manera el campo social educativo. Entonces decía, si tú eres un estudiante que está metido en las clases todo el tiempo y nunca tienes tiempo ni de ir a la cafetería a convivir, eso ya te habla de una cuestión muy particular de cómo vives la escuela, si solo estás en clases, sales, te vas a prácticas, regresas, pero nunca tienes ese espacio de convivencia estudiantil real. Entonces, pues habla de cierto tipo de trayectoria académica. Entonces él decía que la identidad de los estudiantes no era solo el estar en clase sentados por horas, sino cómo habitabas los espacios de la universidad, y hablaba de la cafetería, la biblioteca, los propios pasillos y así diferentes lugares. Bien, ahora voy a pasar al capítulo 3 y le voy a pasar el micrófono a Vanessa. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Okay. No, eso tenemos separado. Okay. Hay un capítulo que se llama Aprendiz de los Grupos. Yo elegí más que nada por una frase que me gustaría publicitar. Y que dice, estudiar no es crear, sino crearse, estudiar no es producir, sino producir como alguien capaz de producir. Algo que yo entendí en esta frase fue que no, estudiar no es como crear conocimiento solamente, sino también crearlo con nosotros mismos. Y también el hecho de producir, no solo es como inventar algo nuevo, sino también es desarrollar esas habilidades que nos ayudan a producir algo, ¿no? Y creo que al desarrollar habilidades, creo que me puedo relacionar mucho a que nosotros como muchas veces tenemos estas habilidades de la toma de decisiones, la habilidad de autorregulación, ¿no? Que ya no eso nos ayuda a tener como que afrontar diversas situaciones en la vida escolar o en la vida laboral. Por ejemplo, yo voy a decir una experiencia sobre violencia institucional. Entonces, en ese momento yo, para mí, como yo no tenía esas habilidades, no tenía desarrolladas, para mí era algo nuevo, no sabía cómo actuar y seguir cediendo ante la presión que me estaban ejerciendo. Debido a que pues, uno trae como esa idea de que el estudiante es disciplinado, ¿no? El estudiante es el que más la voz, el estudiante es el que no se entiende, por eso estas normas que se establecen. Y también porque habla mucho sobre un concepto que se llama la mencionado, que es actus, que es como esta costumbre de una forma de vida escolar que hace que nosotros tengamos o lo tomamos como literalmente normal, que es este tipo de violencias institucionales, ¿no? Entonces, también algo que voy a hablar mucho sobre el lenguaje de la niña, el lenguaje que es muy importante en el sentido de que el lenguaje es como un capital cultural, intelectual. En el sentido de que no es lo mismo, hay muchos estudiantes, incluyo, que desde niños ya pueden tener ese fomentado la lectura, no solo en los académicos de escuelas, sino en otros tipos de géneros que les ayuda a que tengan un lenguaje más amplio, ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo la verdad, nunca tuve en casa una lectura y leer más. Entonces, para mí, la verdad, se me ha complicado un poco de libros que son como más técnicos, debido a que no tengo un lenguaje muy amplio y comprensión. Entonces, es lo que voy a hablar mucho sobre el tema de cómo incluso el sistema educativo
de las empresas. Y es como que hacemos actividades de crear propuestas sobre actividades educativas, comportamientos, ¿no? Con esta intención de el empleado tenga esta productividad. Pero si en realidad no vemos que estas iniciativas que hay no solamente en el poder de influencia, pero vemos que tal vez el problema es más allá de eso, de que vivimos en un sistema capitalista, pero incluso estamos apoyando ese mismo sistema capitalista porque solamente tenemos estrategias para apoyar a la empresa no están invirtiendo, que se está haciendo objetivo. Entonces no veo necesidad de que tal vez sería mejor construir una estructura donde debemos implementar estrategias de políticas públicas, en donde se pueda hoy en día se está como que fomentando la ley de los formatos laborales, políticas públicas donde sea una mejor calidad de trabajador, pago digno, ¿no? O sea, algo que sea con el que yo me quiero aquí en muchas veces tenemos investigaciones, pero no veo un porcentaje de la problemática que vivimos una estructura de capitalismo, ¿no? Y también otro ejemplo que me da sobre la visión romántica al trabajo intelectual, a lo de capital intelectual. Eso me parece que básicamente el sistema educativo ama mucho sobre porque los estudiantes tengan como sepan la teoría, ¿no? Que sepan como este capital intelectual y dejan de lado lamentablemente las cuestiones prácticas. Muchos profesores llegan con enfoques tradicionales y no van a la práctica. Por ejemplo, yo que soy de psicología, la psicología es muy superior, ¿no? O sea, pero muchas veces los maestros no implementan a cuestiones prácticas. Algo que yo voy a mencionar sobre el ejemplo es que tuve un maestro que una de ellas amigas sobre la teoría del análisis funcional de la conducta, entonces teníamos que hacer algún análisis, ¿no? Pero él lo que nos hizo era de que nos mandaba así literalmente a diferentes facultades, de que nos puso mira, tú vas a la facultad de ingeniería, tú vas a la facultad de medicina. Entonces ahí lo que teníamos que hacer era de que ir a una persona totalmente desconocida y sacar resultados, sacar datos para hacer nuestra discusión de la conducta de la meses. La verdad es que se me hizo muy innovador, muy práctico por el hecho de que más que nada mis compañeros que se van a dedicar a lo clínico, siento que muchas veces pues le van a llegar en sus consultorios este tipo de casos, ¿no? Totalmente desconocidos, totalmente, y casos muy diferentes a un libro de texto que nos ponen en el sistema educativo, ¿no? Más que nada hasta la vida real. Y creo que también el hecho de ver esta técnica práctica nos ayuda a cómo todas las teorías y proyectos que nosotros vemos, cómo llevarlo a la vida real, cómo lo que tú mencionaste en la teoría, cómo realmente lo puedo llevar a un caso de la vida que puedo vivir en el futuro laboral. Y creo que es una problemática que pasa mucho de que el sistema educativo importa más que tú sepas la teoría del capital intelectual que evita las prácticas como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Y también, otra discusión y otro ejemplo que puedo dar es sobre las instituciones. Yo tengo como que un problema ahí sobre las instituciones porque sí lo veo como algo bueno y malo, porque, por ejemplo, a mí es una persona que me da mucha ansiedad porque habla mucho de ansiedad. Entonces, cuando vengo desde la preparatoria hacia la línea, llego a la universidad y veo que probablemente se hace discusiones de maestro, lo que sea, que no se llama, y eso es a poner y hace un grupo de discusiones. Y para mí era como que sí me da como mucha ansiedad así, y siento que ya con 2 años de carrera civil, ya poco a poco la estoy en público y eso me ha ayudado mucho. Sin embargo, siento que algo que una problemática que yo veo es que muchos maestros de que hacen todos los temas y ya como fuera, ¿no? Como que tienen esta idea de que nosotros ya sabemos cómo ser una institución. Y muchas veces decimos que por eso generalmente no contamos mucho no contamos este capital intelectual, cultural, ¿no? De tener estas habilidades ya desarrolladas, de cómo hablar en público, de cómo hacer contacto visual, de cómo estructurar ideas en pocos minutos, ¿no? Para hablar en una presentación. Y todavía añadir algo peor, que es que los maestros de la escuela
bien. Siguiendo, y bueno, esto que comenta Vanessa es muy importante porque justamente ella también hace, como Edson, una serie de ejemplos prácticos en donde ellos, a partir de leer el libro, empiezan justo a dar cuenta de lo que Bourdieu dice. Como estudiantes, tenemos que identificar cuáles son nuestras desventajas sociales, porque solo siendo conscientes de esas desventajas sociales es como podemos superarlas. O sea, Bourdieu no es fatalista, no es negativista. Él dice, los estudiantes que dan cuenta de que son desfavorecidos en alguno de los capitales, pueden tener dos caminos. Dice, uno es decir, pues esto no es para mí, yo no soy buen estudiante, esto pues simplemente no lo voy a lograr aunque me esfuerce. Pero puede haber otro camino, que es el que la conciencia de esas desventajas sociales hace que la superen. Entonces, Bourdieu invita a que, y esa es la conclusión justamente del libro, y dice que tendemos a ver como innatas estas capacidades intelectuales, específicamente hablando del sistema educativo, estos capitales culturales, intelectuales, dice, lo tendemos a ver como algo innato. Ah, es que es buen estudiante porque es muy inteligente, y como si hubiera aquí algún órgano que te hace en el cerebro que seas inteligente. Entonces dice, no, tenemos que empezar a dar cuenta de que mucho tiene que ver nuestro origen social, mucho tiene que ver nuestras condiciones sociales en las que vivimos, y mucho tiene que ver las desventajas sociales que han sido producto justamente de esas historias. Entonces, Bourdieu invita a que dejemos de lado el tema del destino al analizarnos como estudiantes y a empezar a superar esas desventajas sociales. Y ya por último, al final, ahí habla también de los docentes, y que eso pues también dice, los docentes también tenemos que echar un vistazo a quiénes son nuestros estudiantes, y qué es lo que a mí se me hizo muy interesante. O sea, yo cuando veo alumnos que se duermen en clase, yo no les digo vete de la clase, yo me pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se duermen? Y entonces empiezo a hacer toda un análisis, una reflexión, hablo con ellos para ver por qué se están durmiendo en la clase. ¿Es porque está mal mi clase? ¿Porque les aburre mi clase? Y resulta que una vez hice ese ejercicio con un grupo y las razones son totalmente estructurales. Mala alimentación, sobrecargas de trabajo, malos hábitos de sueño, etcétera, 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 etcétera. Y me decían, no es nada más en su clase, maestra, es en todas. Entonces, eso es lo que Bourdieu nos aporta con este libro, hacer análisis de lo que somos como estudiantes, preguntarnos eso, y pues hasta aquí le dejamos. Ok. Vanessa, ¿hay tiempo todavía? Tenemos 2, 3 minutos, ¿sí? Vanessa quiere leerles una reflexión que escribió a partir de este libro, entonces con eso cerramos. Es muy importante como para esta invito a nosotros como estudiantes de la comunidad alrededor ser conscientes de cómo el sistema educativo nos produce desigualdades sociales. Estamos acostumbrados a que este mundo se pesado y es equivalente. Sin embargo, como estudiantes podemos asumir un papel un poco más activo, ya hay violencia institucional, ya hay violencia de género u otras, es importante generarlo. Y principalmente conocer nuestros derechos como estudiantes. También quiero compartir que desde mi experiencia trato de no ser individualista, sino más bien promover un sentido comunitario, actuar como colectivo, y los invito a estar interesados por lo que vivimos como estudiantes, y más que nada un objetivo que creo que tanto maestros como estudiantes buscamos, es una buena calidad en la educación y que sea accesible a todos. Muy bien, Vanessa, gracias. Agradezco a Edson y a Vanessa por su participación, y no sé si